Vamos a continuar hablando de circuitos con diodos y en esta ocasión hablaremos de los circuitos limitadores. Veamos de qué se trata. Los circuitos tienen muchas aplicaciones y en particular también los circuitos que utilizan diodos tienen diversas aplicaciones. Estas aplicaciones tienen como propósito ya sea procesar señales, algunas veces con un objetivo, otras veces con otro, pero en todos los casos lo que nosotros tenemos es una señal que entra y queremos hablar de una señal que se obtiene como resultado del proceso. Ejemplos que nosotros hemos tenido oportunidad de ver viene siendo el circuito rectificador. Nosotros lo vimos como un objetivo de potencia, que tiene que ver con las fuentes de poder, pero existen otras aplicaciones de rectificadores que no vamos a estar discutiendo. Existen también circuitos limitadores, multiplicadores de voltaje y muchos más. Naturalmente, cuando nosotros recibimos este tipo de información, siempre se nos queda en la mente ¿y de qué está hablando el individuo? Así que para entender el proceso de aplicación hay también que tomar en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto que se quiere aplicar y qué se quiere decir con eso? Es decir, cuando yo digo que estoy rectificando, ¿qué quiero decir con eso? Cuando digo que estoy multiplicando el voltaje, ¿qué quiero decir con eso? Etcétera. Una vez que tenemos claro el concepto que queremos lograr, entonces tenemos circuitos. Ese circuito lo tenemos que analizar. Recuerden que ustedes pueden diseñar el circuito, pero no importa si ustedes lo diseñan o les es entregado, hay que analizar el circuito propuesto para ver si efectivamente cumple con los objetivos de la aplicación. Es decir, tenemos que interpretar los resultados del análisis y confirmar la aplicación que se tiene en mente. Aquí solamente vamos a utilizar los limitadores para ilustrar este proceso y solamente presentaremos unos pocos ejemplos. Un limitador de voltaje, ¿qué es? Básicamente es un circuito que tiene dos puertos, uno de entrada donde ponemos el voltaje de entrada Vin y el de salida donde leemos el voltaje de salida VO que ha sido procesada por el limitador. A este tipo de circuito también se le llama recortador de voltaje. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es limitar que el voltaje que se recibe está dentro de un intervalo específico, es decir, tiene unos valores que no puede sobrepasar, ya sea por arriba o por abajo. Algunos circuitos son limitadores en forma natural en el sentido de que no hay forma de obtener un valor que exceda cierta magnitud, como es el caso de los amplificadores operacionales, para poner un ejemplo ya conocido. Así que este intervalo al que nos estamos refiriendo se refiere a un intervalo que está dentro de las limitaciones que pueda tener el circuito en forma natural. Puede ser un circuito limitador que tanto arriba, es decir, en la parte superior como en la parte inferior, tenga límites. No puede el circuito estar fuera de la saturación superior o la saturación inferior. Este circuito tiene también el paso entre uno y otro. Viene siendo una recta de esta recta dependiente M. El valor de M va a depender del circuito.
Puede ser un circuito que solamente limite por arriba o uno que solamente limite por abajo. En los tres casos tenemos pues circuitos limitadores. La curva M no tiene, la pendiente M no tiene que ser positiva y como dije, puede va a depender precisamente de la topología que estemos utilizando. Empecemos con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, es el más sencillo y recuerden que podemos tener el voltaje Vin y la resistencia pueden obedecer a un equivalente de Thevenin. Vamos a hacer el análisis del circuito para poder entonces ver por qué razón se logra la limitación. Aquí tenemos el circuito, tenemos el lazo, el voltaje menos la caída de voltaje en R menos la caída de los voltajes en los dos diodos es igual a 0. El voltaje de salida, el voltaje VO, obviamente es en paralelo con los dos diodos, por lo tanto es V1 más V2 y Vin menos IR. Observen que las polaridades que tomé son simplemente las polaridades que se ajustan a nuestro trabajo de una manera más sencilla, pero también tienen que ver con las polaridades que se tienen físicamente cuando los diodos conducen. Veamos. Si yo quiero que esta corriente sea diferente de 0, yo necesito que se venza el diodo y también que se venza el Zener que está forzosamente en la región de ruptura cuando se encuentra conduciendo. ¿Por qué? Porque el diodo 1 no permite que la corriente pueda ser tal que el diodo Zener esté directamente polarizado. Por esa razón, necesitamos que se cumpla que el voltaje de entrada sea mayor que la suma de los dos voltajes, el que se tiene en el diodo encendido y el que se tiene en el diodo Zener, que estamos suponiendo que es un diodo ideal para entender el procedimiento fácilmente. Así pues, vamos a tener nosotros que si el voltaje no alcanza el valor necesario para que conduzcan los diodos, entonces la corriente es 0 y por lo tanto este término es 0 y nos queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. En el momento que el voltaje de entrada excede o llega al valor que se necesita para encender los dos diodos, entonces el voltaje se queda precisamente con el voltaje de salida se queda limitado a ese valor y la curva entonces que tenemos es esta, donde la pendiente es 1. Acabamos de decir que el voltaje Vin y la resistencia R pueden ser correspondientes a un equivalente de Thevenin y eso lo vamos a ver con una variante. Veamos aquí cómo está el asunto. En este circuito, que es el que vamos a tomar como una variante, fíjense que la variante consiste en que le hemos agregado la resistencia R2, que sería la resistencia de carga donde se está recibiendo el voltaje de salida. Es decir, la resistencia donde nosotros queremos limitar el voltaje. Así que lo que vamos a hacer nosotros es aplicar Thevenin. Recuerden ustedes que el voltaje de Thevenin lo que hace es sacar simplemente el voltaje aquí cuando no hay corriente hacia la derecha, es decir, cuando no hay corriente hacia acá, ¿sí? No hay corriente para allá y entonces ahí tenemos el voltaje de Thevenin que es
entonces un divisor de voltaje. Así que tenemos este valor MR2 sobre R1R2, lo vamos a multiplicar por el voltaje de entrada para que nos dé precisamente el voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin viene siendo el equivalente de las dos resistencias, que viene siendo, si yo multiplico este por R1, tengo entonces la resistencia equivalente de Thevenin. Por lo tanto, el circuito lo puedo representar de esta manera. Ven ustedes, es el mismo circuito de la vez pasada, excepto que ahora tenemos una fuente que es MBIN, donde M va a ser menor que 0. Perdón, disculpen, M va a ser menor que 1. Por lo que tenemos entonces ahora una pendiente M que es menor que 1. Vamos a continuar entonces con el tercer ejemplo, el ejemplo 2, el siguiente ejemplo, que ahora va a ser un invertidor al que le hemos agregado este par de diodos en esa posición. Veamos, mientras la conexión diodo-zener, es decir, los dos que tenemos ahí, no conduzcan, el circuito es simplemente un amplificador inversor y por lo tanto tenemos esta recta con pendiente negativa R2, negativo R2 sobre R1. Recuerden ustedes que esa es la fórmula del amplificador inversor. En el momento en que llega o que se intenta aumentar el valor por encima de los dos valores del diodo, de los diodos, se conecta el sistema y entonces se limita el crecimiento en ese sentido. Fíjense que ahora la pendiente es una pendiente negativa. La ecuación que describe a este limitador sería entonces que el voltaje va a ser igual a negativo R2 sobre R1 mientras ese valor de entrada no llegue al valor de ON de Z. Y va a ser el valor del límite, que es el voltaje de los diodos encendido más el voltaje del zener, cuando el voltaje de entrada cumple con esta condición que está aquí. El voltaje de entrada cumple con esta condición. Así pues, vimos tres ejemplos de limitadores. No vamos a ver más limitadores por el momento, sino que vamos a pasar al otro tema que nos interesa. En resumen, los circuitos tienen muchas aplicaciones diferentes y aún un mismo circuito puede tener otro tipo de interpretación para una aplicación diferente. Para comprender este proceso de aplicación, tenemos primeramente que tener claro a nivel de sistema, es decir, sin ejemplos particulares de realización, en qué consiste la aplicación. Una vez que tenemos eso claro, podemos analizar los circuitos propuestos o diseñados para obtener resultados que permitan decidir si se cumple o no con el objetivo. Es decir, hacer todo el procedimiento que sea necesario y los resultados se utilizan para confirmar la aplicación. Para ilustrar este proceso, se utilizaron circuitos limitadores y dentro de esta rama de circuitos limitadores presentamos ejemplos de un solo tipo de limitación, la limitación por la cota superior.